Imaginemos por un instante la quietud absoluta de una cocina en mitad de la noche. Es una imagen bastante fuerte. Lo es. Y para quienes nos escuchan y sienten a veces que las paredes de la casa se vuelven, digamos, un poco más estrechas con el paso de los años, es una imagen dolorosamente familiar. Totalmente. Una mujer está sentada en la penumbra. Sus manos, que ya están marcadas por el paso de más de un siglo, tiemblan levemente mientras pela una manzana. Tiene 108 años. 108, wow. Sí, y confiesa algo que verdaderamente hiela la sangre. Dice que vivir tanto tiempo, en muchas ocasiones, parece una auténtica maldición. Claro, porque la ha condenado a una soledad, absoluta, ¿no? Exactamente. Ha visto morir a su esposo hace 32 años. Ha visto partir a sus hermanos, a sus amigos de toda la vida. Incluso, y esto es quizás lo más antinatural del mundo, ha tenido que enterrar a su propio hijo. Es una confesión que sobrecoge profundamente. Porque cuando la soledad se prolonga en esas edades, no es solamente un estado de ánimo. No, para nada. Se entrelaza de una manera brutal, casi simbiótica, con el declive físico. La fuente que estamos analizando en nuestro análisis a fondo de hoy relata, horrores médicos que verdaderamente ponen los pelos de punta. Ay, sí. ¿Lo de las enfermedades metabólicas? Exacto. Personas terminando sus días conectadas a respiradores, perdiendo la vista poco a poco, sufriendo amputaciones. Y todos esos riesgos físicos inherentes al paso del tiempo se agudizan de una manera aterradora cuando no hay nadie al lado. Nadie para sostenerte la mano, claro. O para dar un simple vaso de agua o escuchar, es aterrador. Pero o sea, justo ahí, en medio de esa misma cocina vacía, entra un rayo de luz deslumbrante. Porque a pesar de la tragedia inmensa que supone esa soledad, esta mujer de 108 años camina totalmente derecha. Y cocina para sí misma, ¿verdad? Sí, cocina cada día, mantiene una mente absolutamente lúcida y brillante. Y todo esto es el resultado directo de 7 acciones minúsculas, cotidianas, que decidió empezar a poner en práctica a sus 63 años. Y eso nos deja ante un misterio fascinante. ¿Qué descubrió exactamente esta mujer a los 63 años que le permitió engañar al reloj biológico? Esa es la gran pregunta. ¿Y cómo es humanamente posible transformar los propios hábitos, esos que parecen tan arraigados, a partir de mañana mismo para cambiar el destino médico? Pues esa es precisamente la misión de nuestra exploración detallada de hoy. Vamos a desentrañar este testimonio para entender la diferencia entre simplemente existir, acumulando días en un calendario, y realmente vivir hasta el final. Exacto, vivir con plenas facultades. Bueno, para entender cómo llegó a los 108 años con semejante vitalidad, tenemos que retroceder en el tiempo. Hay que ir al momento exacto en que su universo cambió por completo. Porque ella no fue una especie de gurú de la salud toda su vida, no. Para nada. Y lo que resulta tremendamente revelador aquí es que el cambio no nació de una epifanía espiritual. Nació del pánico. Del pánico más absoluto y primitivo, sí. Durante sus años de juventud, a los 30 y 40 años, su dieta era lo que la sociedad consideraría, lo normal. O sea, pan blanco en todas las comidas, carne todos los días. Azúcar refinada en el café, en los postres, y ella creía firmemente que se sentía bien. Pero el texto subraya una realidad cruda ahí. Pensaba que se sentía bien únicamente porque nunca en su vida había experimentado verdaderamente lo que era la salud. Yo siempre pienso en el cuerpo humano como si fuera el motor de un vehículo muy complejo. A ver, cuéntame. O sea, si a un motor le ponemos un combustible barato, lleno de impurezas durante décadas, nos terminamos acostumbrando tanto a los ruidos extraños, a los temblores. Al humo negro, claro. Exacto. Que llegamos a la conclusión de que ese desgaste es simplemente lo normal, que así es como debe sonar un motor viejo. Es una analogía perfecta de lo que ocurre a nivel fisiológico. Y el ruido crítico del motor, en este caso particular, llegó de la manera más abrupta posible. Fue a sus 63 años, ¿verdad? Sí, un martes por la mañana cualquiera. Su esposo, que tenía 65, sufrió un infarto fulminante en el piso de la cocina. ¡Qué horror! Logró sobrevivir de milagro. Pero en la sala del hospital, el cardiólogo les dio una advertencia que cambiaría el rumbo de sus células para siempre. Les dijo que si seguían comiendo así, él no llegaba a los 70. Sin ningún tipo de filtro exacto. Y esas palabras fueron el verdadero catalizador. Fue el momento en el que se dio cuenta de que los cuerpos no son máquinas invencibles. ¿Y no se sentó a llorar ni se resignó? No,
empezó a investigar, a leer etiquetas y lo cambió absolutamente todo en su alacena. Y el resultado biológico, bueno, habla por sí solo. Su esposo vivió hasta los 76 años. Son 11 años más de lo pronosticado. 11 años. Y ni siquiera falleció de un problema cardíaco al final. Lo cual nos lleva a la lección central de su testimonio, y es una perspectiva sumamente polarizadora pero necesaria. De que la comida no tiene un territorio neutral. Exacto. O actúa como medicina a nivel celular o actúa como un veneno de acción lenta. Y lo que ella observa es que la inmensa mayoría elige el veneno. Impulsados por la costumbre, claro, por la comodidad del mundo moderno y por mecanismos de adicción neurológica. Es que romper esa adicción es el obstáculo monumental. Sí, porque, es muy fácil decir el lunes por la mañana voy a comer sano, pero a media tarde el cuerpo... Te pide a gritos lo que conoce. Esa inyección de dopamina inmediata, ¿no? Totalmente. Y el texto detalla ese proceso de desintoxicación. No lo pinta de color de rosa ni promete resultados en 3 días. Le tomó 6 meses, si no me equivoco. 6 meses enteros, empezar a sentir los verdaderos beneficios fisiológicos. 6 meses de lucha constante para notar una energía sostenida. Para lograr un sueño reparador y que desaparecieran los dolores articulares. ¿Y por qué tanto tiempo? Porque el microbioma intestinal, o sea, las bacterias que nos exigen azúcar, tardan en morir. Tardan en ser reemplazadas por cepas que prosperan con la fibra. Y lo más revelador, le tomó 1 año completo para que su cuerpo, sus papilas gustativas, rechazaran la comida chatarra. Cuenta que probó su antigua comida en una reunión y le supo horrible, repulsiva. Excesivamente salada y grasosa. Su sistema nervioso, libre de inflamación, ya no toleraba el veneno. Estamos hablando de 1 año entero reconstruyendo los cimientos de ese motor humano. Pero aquí la historia de un giro que verdaderamente nos rompe el corazón. El tema de la familia. ¡Claro! Si ella logró salvar a su esposo por más de 1 década, si descubrió este secreto de la regeneración celular, ¿por qué está tan profundamente sola hoy a los 108 años? Y aquí cruzamos hacia la parte más sombría del relato. Lo que la fuente define como el precio oculto de la longevidad. Sobrevivir a los seres queridos. Es una tragedia natural, pero se vuelve una carga insoportable cuando mueren prematuramente porque eligieron el veneno. El caso particular de su hijo Tomás es devastador leerlo. Murió hace 14 años, a los 71 años. Y la causa principal fue una dieta implacable de hamburguesas, pizzas y refrescos. Ella tenía 94 años cuando tuvo que hacer ese recorrido por el cementerio. Imagínate. Y Tomás solía reírse de las advertencias médicas usando esa frase de escudo protector que todos hemos escuchado. Ah, la de algo hay que morirse. Exacto, todo el mundo muere. Pero ella hace una distinción lógica y biológica crucial ahí. Todo mundo muere, efectivamente, pero el cuerpo humano no está diseñado para colapsar a los 71 años por un infarto evitable. Y el resultado es que obligó a una madre de 94 años a asistir a ese funeral. Lo que genera una carga de culpa inmensa. Se arrepiente de no haber sido más firme cuando él era niño. Y esto nos obliga a pensar, porque siempre hablamos en nuestra cultura del cuidado personal como algo puramente individual, ¿no? Como algo casi egoísta. Es mi cuerpo, yo asumo mis riesgos. Exacto. Pero escuchando el dolor de esta mujer, cabe cuestionarse si el verdadero sufrimiento de la longevidad no es la artritis, sino esta carga psicológica. El trauma y el desgaste que le causamos a nuestra familia por negarnos a cuidarnos. ¿Acaso mantener nuestro cuerpo sano no es también una responsabilidad moral hacia las personas que dejamos atrás? Es una reflexión ética importantísima. Y esa desconexión entre la acción presente y la consecuencia futura se ve reflejada de manera aún más gráfica en la historia de su amiga Rosa. Rosa falleció a los 86, ¿verdad? Sí, hace 18 años. Ellas compartían la ilusión de llegar juntas al centenario, pero Rosa tenía una adicción inquebrantable al azúcar refinada. El clásico hábito de los pasteles, los refrescos a media tarde. Exactamente. Y el problema con el azúcar es que las consecuencias rara vez son inmediatas, son progresivas, silenciosas y al final enormemente crueles. El texto describe cómo Rosa desarrolló diabetes tipo 2. Y para entender esto hay que visualizar qué hace el exceso crónico de glucosa en el torrente sanguíneo. Imagina que la sangre se vuelve literal más espesa. Como un almíbar. Como un almíbar que circula por las venas y actúa como lija en los vasos sanguíneos más diminutos, los capilares. Entonces, biológicamente, esa es la razón por la que pasamos de
¿Comer un exceso de dulces a enfrentar amputaciones? Exactamente por eso. Al destruirse esos microvasos sanguíneos, las extremidades dejan de recibir oxígeno. El tejido muere, ocurre la necrosis. Y ahí es cuando Rosa perdió un pie y luego el otro. Sí, y ese mismo daño capilar ocurrió en su retina, dejándola completamente ciega. En un cuerpo disfuncional en un hospital. Conectada a máquinas. Y lo más trágico son las últimas palabras de Rosa. Ojalá hubiera escuchado. Ojalá hubiera escuchado. Es una frase que resuena muchísimo, porque el ser humano tiene una tendencia natural a dejar las cosas difíciles para después. Para el lunes, para el año que viene. Y ese después en el que somos sanos nunca llegó para Rosa. Lo que llegó fue el bisturí y la ceguera. Entonces, habiendo establecido este contraste tan oscuro y real de lo que ocurre cuando el cuerpo colapsa, es imperativo encender la luz. Vamos a abrir ese botiquín diario. Sí, ¿cuáles fueron exactamente esas pequeñas decisiones repetidas durante 45 años? Empecemos por la base de todo. El pilar absoluto con el que arranca cada mañana es la avena. Pero no la avena comercial en sobres preendulzados. Claro, nada de saborizantes. Ella consume avena simple, integral con agua y un poco de canela. Y el objetivo biológico de este alimento es limpiar la sangre. Contiene beta-glucano, ¿cierto? Así es, forma una especie de gel espeso que actúa como una esponja en el sistema digestivo, atrapando el colesterol antes de que pueda ser absorbido. Y lo expulsa del cuerpo. La prueba del éxito es que a sus 108 años, los cardiólogos no logran comprender cómo mantiene arterias tan elásticas. Un corazón fortísimo tras 45 años de consumirla. Bueno, empezar el día con avena suena bastante amigable. Pero además de proteger el corazón, ella menciona un hábito para no enfermarse nunca que sinceramente parece un castigo medieval. Ya sé a cuál te refieres. Masticar un diente de ajo crudo cada mañana. O sea, uno se imagina el ardor, el aliento. Ella misma confiesa que sabe horrible. ¿Por qué someterse a eso? Porque ella reescribió las reglas de su relación con los alimentos. Ya no busca una fiesta de sabores, utiliza la comida por su función bioquímica. Claro, como una pastilla. Exacto. El ajo crudo contiene alicina, que solo se forma cuando las paredes celulares del ajo se rompen al ser aplastado en crudo. Si lo cocinas, destruye sus propiedades. Y esa alicina es un antimicrobiano y antifúngico natural potentísimo, ¿no? Actúa como un antibiótico de amplio espectro, y los resultados son irrefutables. Viviendo en un clima frío, afirma no haber contraído una sola gripe en 7 años. Es decir, lo trata exactamente como si fuera una receta médica. Increíble. No es negociable por el sabor. Y en cuanto a la fuerza física, Al mantenimiento muscular, tomó una decisión radical hace 45 años. Eliminó por completo la carne roja y de cerdo. su fuente principal pasaron a ser los frijoles, lentejas y garbanzos. Y la justificación que da es bastante gráfica. Asegura que la carne pudre los intestinos. Y desde una perspectiva técnica tiene sentido. Las proteínas animales carecen de fibra, lo que hace que su tránsito intestinal sea muy lento. Permitiendo que las bacterias generen subproductos inflamatorios, claro. Al cambiar a legumbres, no solo obtiene aminoácidos para la masa muscular, sino que alimenta con fibra a las bacterias beneficiosas. Proteína vegetal, perfecto. Lo que nos lleva al tema de la estructura. Porque uno puede tener músculos, pero si el esqueleto falla, pues nos derrumbamos. Y el contraste que dibuja es muy visual. Ve a personas de 70 años encorvadas, dependiendo de un bastón. Y ella, casi 40 años mayor, camina completamente derecha, sin consumir lácteos, apoyándose en las verduras de hoja verde. Espinaca, kale, acelgas, ¿cómo logran unas simples hojas sostener el esqueleto humano? Es una excelente pregunta. Solemos asociar el calcio solo con la leche de vaca. Pero estas verduras no solo son ricas en calcio, sino en vitamina K. Que funciona como una especie de guardia de tráfico, ¿verdad? Exactamente. Su trabajo es tomar el calcio de la sangre y decirle, tú no te quedas aquí endureciendo las arterias, te vas directamente a la matriz ósea. Manteniendo así esa densidad ósea increíble. Es fascinante la mecánica de un simple plato de ensalada. Pero a ver, hagamos una pausa aquí porque hay una aparente contradicción. Dime. Hablemos de las manzanas, su hábito de comer una al día. Dedicamos gran parte del análisis a la tragedia de Rosa, que, perdió sus extremidades por el azúcar. Por la diabetes. Ajá. Exacto. Y sabemos que las manzanas son dulces, ¿no?
tienen fructosa, que al final del día es azúcar. Entonces, ¿por qué biológicamente el azúcar de una manzana actúa como medicina, mientras que el del pastel de rosa fue un veneno letal? Esa es probablemente la confusión nutricional más común de nuestra época. La diferencia radica enteramente en el empaque en el que viene ese azúcar. A ver, En el pastel de rosa, el azúcar está libre, refinada, pasa inmediatamente a la sangre, creando un pico violento que destruye los capilares. ¿y en la manzana? La fructosa está fuertemente entrelazada dentro de una red compleja de fibra intacta y agua. El sistema digestivo tiene que trabajar arduamente para descomponerla. O sea, el azúcar se libera a un goteo muy lento. Extremadamente lento y controlado. La insulina se mantiene estable, y en el proceso, esa fibra barre los desechos del intestino. Esa diferencia mecánica lo cambia absolutamente todo. Ese concepto del goteo lento versus la inundación violenta lo aclara muchísimo. Y bueno, hay otro aspecto que suele fallar dramáticamente con la edad, que es el deterioro cognitivo. Para combatirlo, incluye un puñado diario de nueces y almendras. Porque el cerebro necesita grasas, ¿no? El cerebro humano está compuesto en casi un 60% de grasa. Las nueces son riquísimas en ácidos grasos omega 3, los bloques de construcción de la mielina. Que es la capa aislante que envuelve las neuronas. Exacto. Cuando la mielina está intacta, los impulsos eléctricos de los pensamientos y recuerdos viajan a una velocidad óptima. Por eso ella recuerda conversaciones de hace 60 años con precisión quirúrgica. ¡Wow! Y todo este sistema complejo del que hemos hablado, el corazón, los huesos, el cerebro, la digestión, pues necesita un vehículo. Llegamos al último hábito, que nos devuelve a la imagen inicial. Esas manos pelando una manzana. Un hábito obvio y barato, pero que casi nadie cumple. Agua pura. 8 vasos diarios, descartando radicalmente cualquier tipo de refresco o jugo. Y el resultado físico de ese vehículo fluyendo es su piel. La gente se queda atónita ante el estado de su rostro a los 108 años. Sin cremas costosas de laboratorio. No, a nivel celular la hidratación constante significa que las células están plenas, capaces de expulsar las toxinas diarias. Porque los líquidos azucarados causan glicación, ¿verdad? Donde el azúcar daña el colágeno haciendo que la piel se vuelva rígida y arrugada. Ella evitó eso simplemente bebiendo agua. Si observamos esta estrategia completa, avena, ajo crudo, frijoles, hojas verdes, nueces, manzanas, agua, nos damos cuenta de algo fundamental. No hay polvos mágicos. No hay suplementos de biotecnología carísimos. Es literalmente la despensa más básica y humilde del mundo. Es el triunfo absoluto de la constancia por encima de los atajos. Fue la determinación inquebrantable de elegir la manzana sobre el pan dulce 1000 veces seguidas. Elegir el agua sobre el refresco 1000 veces seguidas. A lo largo de 45 años. Y estas decisiones nos llevan a la conclusión de este testimonio. Porque el tiempo avanza a una velocidad que asusta. En sus propias palabras, ella narra cómo. De repente tenía 50, cerré los ojos y tenía 70. Y de pronto 90. El daño que ya se hizo no se puede deshacer mágicamente. El tejido perdido se perdió. Pero lo que sí está en nuestras manos es dejar de causar más destrucción. Ese es el verdadero llamado a la acción. No tiene sentido gastar energía lamentando lo que comimos la década pasada. El foco debe estar en lo que vamos a elegir mañana mismo. Intercambiar el cereal azucarado por avena. Sustituir las papas fritas por verduras verdes. Cambiar la lata de refresco por agua. Es tan simple que la mayoría asume que no puede funcionar, y por esa incredulidad no dan el primer paso. Y el deseo final con el que ella cierra es algo que toca profundamente. Comparte su historia con la esperanza de que si alguien escucha y evita que un ser querido muera prematuramente, el mundo será un lugar un poco menos trágico. Que las personas lleguen a la vejez con sabiduría, moviéndose libremente y con una vida que realmente se pueda disfrutar. Bueno, para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, queremos volver a invocar esa imagen inicial. ¿La quietud en la cocina? Esa misma. Visualicemos de nuevo a esa mujer firme pelando una manzana bajo la luz tenue. Y dejemos flotando una pregunta, digamos, para reflexionar a solas con honestidad brutal. Si uno tuviera hoy mismo la certeza absoluta de que va a vivir hasta los 108 años... Pero condenado a habitar la condición física que los hábitos dietéticos actuales están construyendo. Exacto.
¿Cuál es ese alimento específico, ese veneno dulce o salado que amamos, que habría que abandonar esta misma noche para no pasar los últimos 40 años pagando una factura agónica en la cama de un hospital? Es una encrucijada donde el conocimiento choca con la voluntad. Y es una decisión que nadie en el mundo puede tomar por nosotros. Así es. Una decisión íntima, silenciosa, que nos estará esperando mañana por la mañana, justo en el momento en que dudemos entre servirnos el primer vaso de agua pura o echarle la primera cucharada de azúcar refinada a la taza. Agradecemos profundamente su compañía en este análisis a fondo. Hasta la próxima.